Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. El día de hoy vamos a estar viendo el análisis de múltiplos. Así que sin más, comenzamos. Primero que nada, quisiera hablarte sobre los métodos de evaluación relativa, que es básicamente el análisis de múltiplos. ¿Qué es entonces el análisis de múltiplos? El análisis de múltiplos, pues es esta técnica de valoración que utiliza diferentes métricas financieras de la empresa comparables para poder evaluar una empresa objetivo. Por lo tanto, la suposición es que el valor relativo de ciertas razones financieras pueden utilizarse para clasificar o para valorar una empresa dentro de un grupo que sea similar. A pesar de que es una técnica muy antigua, sin duda la más antigua en la valoración, el análisis de múltiplos se sigue utilizando hoy en día. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es incorporarlo junto al análisis de flujo de caja descontado y otros métodos basados pues en el mercado de la valoración, como es el análisis fundamental y el análisis técnico. Eh, ¿Cuáles son los pasos para el análisis de múltiplos? Pues el primer paso para realizar este análisis es identificar pues las empresas que tengan estructuras comerciales u operaciones similares. El segundo paso pues es tratar de determinar el valor de mercado de cada una de esas empresas y a esto le sigue pues el utilizar los múltiplos para una valoración estandarizada. En este proceso, el valor de mercado de cada empresa se convierte a este valor estandarizado relativo pues a la estadística clave con la que contemos. Esto implica pues aplicar un rango de múltiplos de valoración a esta estadística clave de la empresa objetivo para ir acomodando la variación entre el grupo de empresas con las que estemos comparando. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos utilizados en el análisis de múltiplos? Pues se pueden clasificar como múltiplos de valor de la empresa o múltiplos de capital. En el caso de un múltiplo de capital, pues el más común es la razón precio-utilidad o la razón precio-ganancias. Y un ejemplo de lo más común para un múltiplo de valor de las empresas pues es el valor de la empresa, el enterprise value, entre las ventas, ¿no? O el valor el de la empresa entre las ventas netas o el EBITDA, ¿no? Los múltiplos de capital los utilizamos a menudo para evaluar el capital de la empresa y los inversionistas pues tratan de estar lo más familiarizados con estos múltiplos de valor de la empresa. Por otro lado, estos múltiplos de valor de la empresa, pues son bastante completos y se emiten varios múltiplos que están disponibles dentro de los proveedores de información financiera para poder utilizarlos. Y estos múltiplos me van a permitir como analista, pues centrarme en las estadísticas claves que minimizan pues las diferencias en las políticas contables. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del análisis de múltiplos? Pues sabemos que todas las técnicas pueden llegar a tener ventajas y desventajas y tal vez la que ni siquiera sé si podríamos clasificar como ventaja o como desventaja es la simplicidad, ¿no? Es una ventaja porque pues es sumamente fácil de calcular, pero es una desventaja porque simplifica la información que es definitivamente compleja en un valor único o en una serie de valores, ¿no? Y esto pues al final ignora otros factores que pudieran afectar el valor intrínseco de la empresa, como pueden ser los porcentajes de crecimiento o de disminución en el futuro. Pero por el otro lado, esa simplicidad
pues permite que como analistas financieros podamos realizar cálculos rápidos para tratar de evaluar el valor de una empresa. El uso del análisis de múltiplos también puede tener algunas dificultades al tratar de comparar con otras empresas o con otros activos, y esto se debe principalmente aun cuando las empresas pueden parecer ser similares, ¿no? Y tener operaciones comerciales que resulten ser idénticas, pues la realidad es que existe la flexibilidad contable y cada una de esas empresas, aunque sus operaciones pudieran llegar a resultar idénticas, la realidad es que pueden estar aplicando diferentes políticas contables, ¿no? Entonces, pues los múltiplos pudieran llegar a interpretarse fácilmente de una manera errónea porque las comparaciones no serían tan concluyentes si tenemos operaciones comerciales idénticas, pero políticas contables diferentes, ¿no? Necesitaríamos poder ajustar esos múltiplos a las políticas contables. Y adicionalmente, el gran problema de los múltiplos es que se ignora lo que va a suceder en el futuro. Esto es un análisis estático, nos basamos en lo que ha sucedido con la empresa durante cierto periodo de tiempo en el pasado, pero esto no va a incluir de ninguna manera el crecimiento de la empresa, de sus operaciones comerciales en el futuro. Pero bueno, la realidad es que pues sí nos sirve como una herramienta rápida para tratar de evaluar a la empresa y complementando esta técnica con otras técnicas que sí vean al futuro, que sean mucho más prospectivas, como a lo mejor la generación de flujos de efectivo en el futuro, pues obviamente nos pueden dar mucha luz sobre el valor real de una empresa. Los múltiplos de valoración, al final, pues quedamos que son estas herramientas de medición financiera que evalúan, pues finalmente esta métrica financiera como proporción de otra y con el fin de hacerlas comparables entre sí, pues las relacionamos, las comparamos con otras empresas. Los múltiplos son esta proporción entonces de métrica financiera, por ejemplo, el precio de la acción contra otro rubro métrico financiero, como por ejemplo las ganancias por acción, ¿no? Y eso pues al final nos daría la razón precio-utilidad, ¿no? Entonces es una manera fácil de calcular el valor de la empresa y de compararlo con otros negocios. Existen diversos tipos de múltiplos dentro de la valoración, ¿no? Estos dos principales tipos de múltiplos son los múltiplos de capital, lo que se conoce como equity multiples, en donde vamos a utilizar el precio de la acción, y existen los múltiplos de valor de la empresa, los enterprise value multiples, que vamos a utilizar pues el valor de la empresa. Y existen además dos métodos principales para poder realizar el análisis utilizando los múltiplos. Uno es el análisis entre empresas comparables, ¿no? Lo que se conoce como comps, y el análisis de transacciones precedentes, ¿no? Las que sucedieron en el pasado, que se conocen como precedents, ¿no? Entonces, el análisis de empresas comparables, comparamos nuestra empresa con otras empresas muy parecidas a nosotros, y en el análisis de transacciones precedentes queremos ver cómo ha ido evolucionando ese múltiplo dentro de la misma empresa a lo largo del tiempo. Decíamos que usar pues múltiplos en el análisis de valoración pues nos ayuda a hacer algunas estimaciones que pudieran ser acertadas en el valor de la empresa, especialmente si usamos los múltiplos de una manera apropiada, pues nos pueden dar información valiosa sobre la salud financiera de la empresa.
Y los múltiplos pues llegan a ser relevantes porque van a involucrar todas las estadísticas claves relacionadas con las decisiones de inversión. Y adicionalmente, como decíamos, pues la simplicidad de los múltiplos hacen que sean fáciles de usar pues para la gran mayoría de los analistas. Sin embargo, esa misma simplicidad, como decíamos, pues puede considerarse una desventaja a la hora de tratar de volver un valor único pues esta información que es francamente compleja y eso pues puede llevarnos a malinterpretaciones, ¿no? Y a hacer pues bien desafiante el tratar de desglosar los efectos de varios factores dentro de la empresa. En este ejemplo, lo que estamos viendo es pues diferentes empresas, ¿no? Cómo se comparan entre ellas. Ajá. Y si se dan cuenta, pues tenemos valores que pudieran resultar muy diferentes, ¿no? Entre ellas, al comparar tal vez estas valores del enterprise value, del valor de la empresa, de nuestras diferentes empresas en la parte de bebidas. Y abajo tenemos un ejemplo con los promedios de todas estas valores o todos estos múltiplos para darnos cierta luz del comportamiento de esas empresas. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte de múltiplos de capital, pues los múltiplos de capital me ayudan a tomar decisiones de inversión, especialmente cuando los inversionistas pues buscan adquirir posiciones menores en las empresas y entonces tenemos estos diferentes múltiplos de capital que pudieran ser los básicos. Tenemos la razón precio-utilidad, que es el múltiplo de capital que se usa de manera más común, ¿no? Los datos para poder calcularlo pues son fácilmente accesibles, ¿no? Y se calculan como la proporción de precio por acción contra la utilidad por acción como tal. Y me va a decir, pues, qué tanto valora el inversionista a la empresa, ¿no? Como para pagarlo en excedente de precio respecto a sus utilidades. Por el otro lado, tenemos la razón precio-valor contable. Esta razón, pues, es bastante útil si los activos, pues, son los principales propulsores, ¿no? De las ganancias. Se calcula como el precio de la acción contra el valor contable de la acción y esa comparación entre lo que tenemos registrado en los libros de la empresa contra pues lo que ha ido apreciando el valor de mercado, el precio de la acción. Tenemos la de rendimiento por dividendos, que es utilizado para las comparaciones entre retornos de efectivo y tipos de inversión y se calcula pues como esta proporción del dividendo por acción entre el precio por acción. Y finalmente tenemos la de precio ventas que se utiliza para empresas a lo mejor que están registrando pues pérdidas o que podemos hacer una estimación a lo mejor mucho más rápida en el caso de pérdidas que si usáramos la primera razón, ¿no? La razón precio-utilidad, porque en este caso no tomamos en cuenta la utilidad, ya que habría una pérdida, sino que comparamos el precio de la acción contra las ventas o los ingresos que es capaz de generar la empresa por acción. Sin embargo, es importante aclarar que como analistas financieros, pues debemos de tener en cuenta que las empresas tienen pues niveles variados de deuda y finalmente pues eso puede llegar a afectar nuestros múltiplos de capital. Por el otro lado, aquí estoy presentando los múltiplos de valor de la empresa, los enterprise value, que están divididos en enterprise values por ingresos, enterprise value por EBITDA
Enterprise Value por EBITDA, que es uno de los más comunes, y Enterprise Value por capital invertido. Cuando necesitamos a lo mejor realizar una evaluación sobre una fusión o una adquisición, pues estos múltiplos de valor de la empresa son los más apropiados para usar porque son los que eliminan pues el efecto de financiamiento de la deuda, ¿no? Entonces, tenemos el primero que es el Enterprise Value por ingresos, que está ligeramente afectado por a lo mejor diferencias en la contabilidad y lo que calcula es la proporción del valor de la empresa contra las ventas o los ingresos generados por la misma. Este segundo, que es la parte de Enterprise Value EBITDA, es muy usado para las industrias del sector hotelero o tal vez las de transporte, porque va a calcular el valor de la empresa en proporción de las ganancias, ¿no? De las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pero además costos de alquiler. El siguiente es muy similar, lo usamos en los demás sectores, ¿no? Es el Enterprise Value contra el EBITDA y el EBITDA pues se usa como sustituto del flujo de caja libre si no lo tenemos a la mano y entonces pues podemos calcular el valor de la empresa entre las ganancias o la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y el último, el Enterprise Value entre capital invertido, pues es usado para estas empresas que son intensivas en capital, ya que calcula pues la proporción entre el valor de la empresa y el capital, la necesidad de capital de invertido dentro de la misma empresa. Existen pues muchos más múltiplos de capital y muchos más múltiplos de valor de la empresa que son utilizados en la valoración. Aquí solo estamos mostrando pues los que son más comunes y bueno, un entendimiento más profundo de estos múltiplos y de los conceptos relacionados, pues ayuda, ¿no? A los analistas financieros a aplicar pues mejor esos múltiplos, ¿no? Al hacerlo realmente su análisis financiero día con día. ¿De acuerdo? Por último, voy a hablar de la parte de el método de uso de los múltiplos. Todos los anteriores, pues los usamos usando dos diferentes enfoques para la valoración de la empresa como tal. Tenemos el análisis de compañías comparables, ¿no? Que decíamos, aquí vamos a ir analizando pues las empresas que tienen información pública y que son similares, ¿no? Y entonces recopilamos pues el precio de la acción, la capitalización de mercado, la estructura de capital, el EBITDA, los ingresos, las ganancias, y de esa manera pues podemos hacer una comparación entre diferentes empresas como lo estoy mostrando por aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, también tenemos el enfoque, ¿no? De usar los múltiplos para transacciones precedentes, específicamente a la hora de hablar de análisis de fusiones y adquisiciones, a lo mejor comparadas contra fusiones y adquisiciones pasadas dentro de la misma empresa, pues entonces lo usamos para ir viendo cómo ha ido evolucionando mi empresa antes de la fusión, durante la fusión y después de la fusión, usando este análisis de múltiplos para entender cómo ha mejorado o empeorado la situación de la empresa con esa fusión realizada.
Por el otro lado, tenemos las diferentes medidas de valor agregado y aquí pues la que más destaca es precisamente el EVA, ¿no? El valor económico agregado, que en muchas ocasiones lo encontramos como beneficio económico y que, bueno, es una técnica que está basada en el principio de ingreso residual que mide el rendimiento generado por encima de la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas, ¿no? Lo que usamos como costo promedio ponderado de capital. Y bueno, el EVA pues va a ser un indicador de la rentabilidad de la empresa, de la creación de valor de la empresa como tal. Eh, la premisa principal es que la rentabilidad real ocurre cuando creamos riqueza adicional para los inversionistas y que adicionalmente, pues esos beneficios que estamos generando deben de estar por encima de el costo de capital, ¿no? Entonces, decíamos, el EVA va a adoptar casi la misma forma de este ingreso residual, donde lo que tenemos es la utilidad operativa neta después de impuestos y le restamos pues el costo promedio ponderado de capital multiplicado por el capital invertido, eso representa el costo, la parte de la utilidad operativa neta después de impuestos pues representa el beneficio y entonces lo que hace el EVA, el Economic Value Add o valor económico agregado, es precisamente un costo-beneficio, ¿no? Saber que para poder obtener una utilidad, pues tienes que pagar el costo, ajá, o que solo pagando el costo vas a poder obtener el beneficio. Por supuesto que en el caso de la utilidad operativa neta después de impuestos, pues hay que hacer una serie de ajustes. El principal es tomar la utilidad operativa de la empresa y multiplicarlo por uno menos la tasa fiscal. Y por el otro lado, pues otro tema importantísimo es la parte del cálculo del WACC, ¿no? Que es súper importante, el costo promedio ponderado de capital, que es esta mezcla ponderada de las diferentes técnicas de financiamiento y sus respectivos costos para sacar una sola tasa para toda la empresa, ¿de acuerdo? El fondo del EVA lo que nos dice es que si el EVA es un valor positivo, pues está creando valor para los inversionistas y si es un valor negativo, pues entonces está destruyendo valor como tal. Eh, las propiedades del uso de este valor económico agregado, pues los podemos ver dentro de la tabla. En el caso del modelo de valoración de flujo de caja descontado empresarial, pues la medida es el flujo de caja, el factor de descuento es el costo promedio ponderado de capital y bueno, va a funcionar mejor para proyectos, unidades de negocio y empresas que gestionan su estructura de capital hasta un nivel objetivo. El beneficio económico agregado o descontado, que la medida es eleva, ¿no? Y el factor de descuento, pues el costo promedio ponderado de capital, pues destaca de una manera muy explícita cuando la empresa está creando valor o destruyendo valor. Y la parte del valor presente ajustado, que se mide con otra vez el flujo de caja libre, pero con un costo de capital propio no apalancado, pues destaca más fácilmente los cambios en la estructura de capital que algunos otros modelos basados en el costo promedio ponderado de capital. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo de el cálculo del valor económico agregado para la empresa. Tenemos la parte del capital invertido, tenemos el costo promedio ponderado de capital, tenemos la utilidad operativa neta después de impuestos y si se dan cuenta, pues el valor económico agregado, pues dependerá en gran medida del el costo promedio ponderado de capital y, por supuesto, de el capital
qué tan intensiva es mi empresa en capital invertido, ¿no? En necesidades de capital, y por el otro lado, pues en las utilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Por el otro lado, pues quisiera ahora hablar sobre el valor de mercado agregado. El valor de mercado agregado, el MBA, Market Value Add, es la cantidad de riqueza que una empresa ha podido crear, pues, para los interesados desde la misma fundación de la empresa. Si lo queremos explicar en términos bien simples, el valor de mercado agregado, pues no es otra cosa más que la diferencia entre el valor actual de mercado de las acciones de la empresa y el capital inicial que fue invertido en la empresa, tanto por la parte de los tenedores de bonos como por los accionistas, ¿no? En este caso, el capital invertido incluye capital y deuda. Y pues este concepto de valor de mercado agregado se parece mucho al valor económico agregado, ¿no? Y con algunas tal vez diferencias que trataremos de explicar. El valor económico agregado, como les decía, pues está basado básicamente en la utilidad operativa neta después de impuestos y como parte del beneficio, y como parte del costo, pues tenemos el costo promedio ponderado de capital multiplicado por el capital invertido. En cambio, en el caso del valor de mercado agregado, pues lo que vamos a encontrar es que vamos a disminuir o vamos a restar del valor de mercado de nuestras acciones, ¿no? Propiamente dicho, el valor que tenemos en libros respecto a nuestra inversión como tal, ¿de acuerdo? Eh, en el caso del valor de mercado agregado, eh, pues la verdad es que se supone que no es un indicador de rendimiento, ¿no? Más bien es una métrica que se utiliza para medir la riqueza. Se utiliza pues principalmente para determinar cuánto es el valor que ha acumulado la empresa a lo largo del tiempo, y si una empresa pues se ha ido desempeñando bien a lo largo del tiempo, pues entonces significa que ha estado reteniendo sus ganancias, ¿no? Y las ganancias aumentan el valor contable de la acción de la empresa, pues esto anima a los inversionistas a aumentar pues el precio de las acciones, pues anticipando a una futura ganancia, ¿no? Y este proceso constante pues hace que el valor de mercado agregado vaya creciendo. Como les decía, pues la fórmula es el valor de mercado de las acciones menos el valor contable del patrimonio de las acciones. Eh, y de esta manera, pues si nosotros logramos que esta diferencia sea una diferencia positiva, pues quiere decir que la empresa está generando valor de mercado agregado. ¿Cuáles son las ventajas de este valor de mercado agregado? Pues primero que nada, los inversionistas pues siempre prefieren empresas con un valor de mercado agregado que sea alto, porque eso va a mostrar la capacidad de la empresa para ir creando riqueza para los accionistas. En pocas palabras, un valor de mercado alto, un MBA alto, indica que la organización pues es saludable y es exitosa, y eso pues nos da señales de una alta probabilidad de generar retornos significativos más adelante. Y por lo tanto, pues para los inversionistas esto parece una inversión pues segura, ¿no? Por el otro lado, pues la realidad es que en el mundo corporativo nada es 100% seguro, y una empresa pudiera estar generando miles de millones de beneficios en un minuto y declararse en quiebra en el siguiente,
Pero para que una empresa registre un MBA alto, un valor de mercado agregado alto, su probabilidad de prosperar, pues es ciertamente alta, ¿no? Entonces, un valor de mercado agregado alto significa que la empresa está generando suficiente riqueza como para seguir atrayendo inversionistas, y esto significa que continuará pues expandiendo sus operaciones, gastando más beneficios y manteniéndose por delante de sus competidores. Ya por último, quisiera concluir diciendo que el valor económico agregado, el EVA, ¿no? Es una forma de medir el beneficio económico de una empresa o de un proyecto. El EVA se calcula tomando el beneficio operativo neto menos un cargo de financiamiento. El cargo financiero captura, pues finalmente, esa tasa mínima requerida por los inversionistas para invertir en una empresa, ¿no? Ese costo promedio ponderado de capital para la empresa. Un EVA positivo significa que la empresa está agregando valor, mientras que un EVA negativo, pues significa que la empresa está destruyendo valor. Y respecto al valor de mercado agregado, pues es una métrica de la riqueza utilizada pues para medir la cantidad de capital que los accionistas han invertido en exceso al valor actual de la empresa. En términos tal vez más simples, me determina si el negocio ha aumentado o disminuido en valor desde su creación. Y el MBA se calcula primero encontrando el valor total de mercado de las acciones de la empresa y luego le restamos el patrimonio de los accionistas o el capital inicial de la suma resultante, y pues evidentemente vamos a preferir un valor de mercado agregado más alto, porque eso nos indica que la empresa está generando suficiente dinero para cubrir el costo de capital. Y bueno, con esto terminamos. Si te gustó mi video, no dejes de dejarme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. Bye.